que empezamos. Bueno, vamos a comenzar con este tema y hay algunas cositas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Antes de empezar, para poder abordar todo esto. La primera es paciencia, porque hay mucha información. Y yo sé que estos temas a veces nos vuelan la cabeza porque hay como una explosión de luz. Y muchas cosas en el momento se nos empiezan a venir y preguntas y argumentos. Y la paciencia es porque quizás 2 o 3 textos más adelante las preguntas mismas se van a ir respondiendo, ¿no? Como para que podamos avanzar e ir abarcando todo lo que puse en la presentación. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la diferencia, ¿no?, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y vimos esta gran diferencia en las creencias tradicionales, tanto del mundo evangélico cristiano como del adventismo también, ¿no? Ese viejo pacto como las promesas del hombre hacia Dios, intentando obedecer por su propia cuenta, y Dios dándole esa chance, ¿no?, que el hombre pide, Dios entrando en ese pacto. Y habíamos quedado pendiente de estudiar el tema de los sacrificios, ¿sí?, de las ofrendas, de la muerte de Jesús, de la sangre. Sin sangre no hay expiación de pecados. Vamos a introducirnos en esa parte del tema que tiene todo que ver con los pactos, tiene todo, absolutamente todo que ver. Voy a compartir en pantalla un PowerPoint donde vamos a poder ir leyendo los textos. Bueno. Hoy en la escuela sabática tocamos un poquito este tema de la reconciliación, ¿no es cierto? ¿Quién necesita ser reconciliado? Y Colosenses 1:19 nos dice que por cuanto agradó al Padre, que en él, que en Jesús, habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sí, hay alguien que por ahí tiene los parlantes prendidos y es como que se está escuchando doble. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de este texto, no? Que no es Dios quien necesita ser apaciguado, no es Dios quien necesita una reconciliación, sino que es el hombre el que está enemistado con Dios, ¿sí? Y Dios reconcilia al ser humano consigo mismo mediante la sangre, ¿sí? Mediante Cristo. Ahora, vamos a retroceder en la historia hasta el Génesis, hasta la creación, hasta Adán y Eva. Génesis 3:21 nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordamos que antes de esto Dios había paseado a la tarde por el huerto y lo llamaba a Adán, ¿no es cierto? Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice que tuvo miedo, se escondió y con su mujer se habían tejido una especie de vestimentas de hojas de higuera, ¿sí? Y entonces le dice a Dios, tuve miedo y me escondí porque me vi desnudo. Y se cosieron ellos mismos hojas de higueras para taparse. Sin embargo, que vemos que para Dios fue necesario vestirlos él, ¿sí? Demostrarle al hombre que esas hojas de higuera que simbolizan las propias obras no iban a tapar la desnudez, que necesitaban algo divino, ¿no es cierto? Algo que viniera de Dios. Y por eso les dio túnicas de pieles, ¿sí? Dios debía cubrirlos. Pero vemos que, si bien los textos no nos hablan de que hubo un sacrificio de forma explícita, notamos que para haber ropas de pieles tuvo que haber una muerte de un cordero, y eso lo sabemos por los escritos de la sierva de Dios, ¿no es cierto? Ahora, este sacrificio del cordero, ¿en qué consistía? ¿Sí? En Levíticos 4:1 tenemos las instrucciones que dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, o si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Acá el punto es, ¿quién es el que mata al cordero? ¿Quién es el que mata al becerro? Es el mismo pecador, es el que comete el pecado, ¿sí? Esto es muy importante, pongámosles ahí unos signos de exclamación. El pecador es quien mata al cordero o al becerro, ¿no? Ahora, nosotros sabemos, por los métodos de interpretación de Miller y lo que usaron los pioneros, que tenemos que tomar toda la escritura para poder entender un tema, ¿sí? Hay que traer todos los textos y lograr que unos textos no contradigan a otros. Y vemos que en Salmos 46 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Estas son palabras proféticas donde Jesús, donde Cristo habla a través de David, ¿sí? Y nos está asegurando Cristo mismo que a Dios el sacrificio no le agrada y que Él, el holocausto para la expiación, no lo pidió. ¿Ustedes creen en lo que está escrito? ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Creen así como está escrito? Oseas 6 dice, Dios hablando, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿sí? A Dios no le gustan los sacrificios, Él no pidió sacrificios. ¿Qué es lo que pide? Que lo conozcamos, ¿sí? Eso es lo que Dios pide. Ahora vamos a ir avanzando para ver cómo hacemos para que esto armonice, ¿sí? Si Dios no quiere los sacrificios, si Él no pidió los sacrificios, ¿por qué vemos que hay un sacrificio, que hay túnicas de pieles y que el hombre tiene que degollar al cordero? Esa respuesta también nos las tiene que dar la Biblia, ¿no? Porque si no, vamos a entrar en una aparente contradicción. Y hay dos opciones, o elijo la parte que me gusta y tengo que rechazar la otra, o al revés. Y nos vamos a pelear durante toda la vida y resulta que ambos lados vamos a estar rechazando algo de lo que está escrito, ¿no? El sacrificio está, el pecador mataba al cordero, pero también está escrito que Dios no lo pidió y que a Dios no le gusta. Entonces, ¿quién demanda este sacrificio? Si Dios no lo pidió, ¿quién lo pide? En Génesis 3:12, ¿sí? Cuando Dios lo llama a Adán en el huerto, el hombre dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo lo comí. Dios le preguntó a Adán qué había pasado, a dónde estaba. Y Adán demuestra que él no quiere llevar su culpa, él no confiesa su pecado, sino que pone su culpa sobre su esposa y en última instancia sobre Dios, porque dijo, la esposa que me diste, o sea, la culpa es tuya, la esposa que vos me diste, ella me hizo pecar, ¿sí? La culpa es de ella, pero en definitiva la culpa es tuya. Eso es lo que Adán le está diciendo a Dios. Adán está buscando un chivo expiatorio. Él no quiere llevar su culpa, quiere que otro la lleve. Se la está echando encima a otra persona, se la está echando a Dios, ¿no? Y en Marcos 10:2 vamos a empezar a encontrar un principio que sería, o sea, resumido podría ser así. Dios le da determinadas cosas al hombre por la dureza de su corazón, ¿sí? Y vamos a tratar de entender este principio para después poder volver a este tema del sacrificio.
En Marcos 10:2 dice que a Jesús, ¿no?, se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús le dijo, ¿sí?, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. O sea, Dios les dio un mandamiento. Sí, se los dio. Podían divorciarse. Ahora, ¿fue la voluntad de Dios? No. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se los dio? Por la dureza del corazón de ellos. Vemos que es un principio bíblico. Dios le da al hombre determinadas cosas, no porque sea su voluntad, sino porque es lo que el hombre pide, lo que el hombre tiene en su corazón, ¿no? Dios les dio estos mandamientos que no eran su voluntad. Hagamos un buen paréntesis ahí, ¿no? Y tenemos un ejemplo bíblico bien contundente en cuanto a esto, ¿no? La historia de Israel pidiendo un rey. Primera de Samuel 8, del 6 al 8, dice que estas palabras, el pedido del pueblo de Israel, desagradaron a Samuel porque dijeron: danos un rey que nos gobierne. Y Samuel oró a Jehová y Jehová le dijo, ¿sí? Presten atención a esto. Jehová le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga. ¿Sí? Dios le está diciendo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo, desde el día en que los saqué de la tierra hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. ¿Sí? Dios le da una orden a Samuel: hacé lo que ellos te pidan. Vos no te preocupes, porque no es a vos a quien están rechazando, sino a mí. Pero dales lo que te piden. Y a continuación, Dios, que condesciende en darle al pueblo lo que el pueblo pide, aunque él no quería, le dice a Samuel: mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará mi pueblo. O sea, Dios no quería, sin embargo, les da un rey y hasta les elige al hombre indicado. Dios entra a guiar al pueblo en el camino que el pueblo decide seguir. ¿Sí? Se entiende este principio, ¿no es cierto? Dios le da al hombre lo que el hombre pide, y aún así en su misericordia lo sigue acompañando. No es que lo abandona, lo acompaña en el camino que el hombre elige. Sin embargo, en Oseas 13, del 9 al 11, vemos que Dios les dice: yo te destruiré, oh Israel. ¿Quién te podrá socorrer? ¿Dónde está tu rey para que te salve en todas tus ciudades? ¿Qué de tus jueces, de quienes decías: dame rey y gobernantes? En mi furor yo te di rey, y en mi ira lo quité. Si hacemos un estudio mucho más amplio de lo que es la ira o el furor de Dios en la Biblia, vamos a concluir que no es nuestra ira, no es nuestro enojo, ¿sí? No es lo mismo. La ira de Dios es cuando Dios abandona al hombre a las consecuencias de sus propias decisiones, cuando se aparta para que el hombre reciba lo que él mismo cosechó. Entonces, en su ira, en su abandonar al pueblo, Dios les da un rey, ¿sí? En ese sentido, les deja que ellos siembren y que obtengan su cosecha, y vaya si no la obtuvieron con el reinado nefasto de Saúl, y ni hablar con un montón de reyes que vinieron después, ¿no? Acordándonos quizá de Acab. Otro ejemplo bíblico también de cómo Dios le da al hombre lo que el hombre tiene en el corazón es
la conquista de la tierra de Canaán. Fíjense cómo está escrito en la Biblia, ¿no? Dice que Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un dirigente de ellos. Entonces, si nosotros somos estudiantes despistados de la Biblia, que solamente utilizamos algunos textos, nosotros vamos a decir, bueno, Dios, o sea, fue la voluntad de Dios enviar 12 espías a la tierra de Canaán. Sin embargo, como somos estudiantes responsables y traemos todos los textos, vemos que en Deuteronomio 1:22, Dios dice: todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis: enviemos delante de nosotros hombres que nos reconozcan la tierra y nos traigan información acerca del camino por donde hemos de ir y de las ciudades a las que habremos de llegar. ¿Quién quiso espías? El pueblo quiso espías. Dios les dijo: suban y tomen la tierra. Los tábanos, las avispas van a correr a la población de la tierra. Ustedes suban y tomen. Y el pueblo dijo: no, son gigantes, ¿cómo los vamos a vencer? Mandemos espías, exploremos, hagamos tácticas, veamos cómo vamos a pelear estas guerras. El pueblo de Israel elige ir a la guerra cuando Dios le dijo: suben y toman. Vemos que este camino de guerra, de muerte, de espada, no había sido la voluntad de Dios. Sin embargo, después también podemos ver cómo en este camino que ellos eligen, Dios los acompaña. Dios lo ayuda en sus batallas. ¿Fue la voluntad de Dios? No fue la voluntad de Dios. Vemos cómo este principio es un fundamento, ¿sí?, en cómo Dios se relaciona con el hombre en esto que nosotros llamamos el antiguo pacto, ¿sí? En cómo el hombre quiere agradar a Dios, cómo el hombre quiere obedecer a Dios, pero haciendo su propia voluntad. Ahora, vamos a aplicar estos principios o este fundamento bíblico a los sacrificios. Leímos que Dios no quiere sacrificios y que Él no los pidió. Entonces, si tenemos a Dios y tenemos a Adán y Eva y tenemos un sacrificio y Dios no pidió el sacrificio, ¿quién me queda? Adán y Eva. Dijimos que Adán le echó la culpa a Eva, le echó la culpa a Dios, él quiso que otro cargue su culpa. ¿Sí? Sin embargo, vemos que Jeremías 7:22 y 23 dice: porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres, ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé diciendo: escuchen mi voz. Yo seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. Andad en todo camino que yo os he mandado para que os vaya bien. Vemos otra vez que Dios no pide los sacrificios. Otro texto más del que ya leímos, ¿sí? Y vemos que Adán es quien pide un chivo expiatorio. Dios no lo pide. Adán no quiere llevar su culpa y la pone sobre otro. Entonces, Dios le dice: ¿no querés llevar tu culpa? ¿Me la estás poniendo a mí? Está bien, yo voy a llevar tu culpa. Entonces le da un cordero que simboliza a Cristo. Para que Adán pueda poner su culpa sobre ese cordero y Adán lo tiene que degollar. ¿Por qué Dios le da un cordero si no es su voluntad? Dios no pidió la muerte. Se lo da por amor para que Adán, haciendo lo que hace, degollando al cordero, entendiendo que está degollando al Hijo de Dios, se dé cuenta de su pecado, reconozca su pecado y se arrepienta. ¿Se entiende? Se entiende que Dios hace lo que en realidad Adán tiene en su corazón. Dios mandó que oigan su voz, no mandó sacrificios. Y fíjense lo que dice, o cómo Dios instruye al pueblo en cuanto a los sacrificios, ¿sí? Ya que entra en este camino que el hombre quiere, aún así les da instrucciones. Y le dice: altar de tierra harás para mí. Hay otros textos que dicen que no debía ser de piedra labrada, ¿sí? Que si era de piedra tenían que ser piedras así nomás, pero que en realidad tenía que ser de tierra
para no parecerse a las naciones paganas. Dice, en el altar de tierra sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus vacas, tus ovejas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Dios le dice, ¿querés entrar en el camino de los sacrificios? ¿Querés buscar un chivo expiatorio? Está bien. Hacé un altar de tierra y ahí vas a sacrificar tus holocaustos, tus sacrificios y tus ofrendas. ¿Sí? Son ofrendas del hombre, son holocaustos del hombre, del hombre. Dios no quiere, a Dios no le gusta. ¿Quién demanda el sacrificio? Seguimos avanzando en esto, ¿no? Adán no quiere su culpa, esto es lo que nos tiene que quedar claro. El hombre no quiso llevar su culpa, él la echó sobre Dios. Ahora, ¿significa que todo este sistema ahora es del todo malo? ¿Que hay que desecharlo completamente, que no tiene ninguna enseñanza? Hebreos 10:3 nos dice que pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, hablando de Cristo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero aunque no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y entonces yo dije, he aquí que vengo, Dios mío, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Jesús dice, los sacrificios no te agradan, por eso yo vengo para hacer tu voluntad, para oír tu voz. ¿Sí? Dios no quería el sacrificio, pero aún así le preparó un cuerpo humano. ¿Por qué? Es la pregunta que todos nos hacemos. Sigamos avanzando. ¿Por qué vino Cristo entonces? Génesis 3:8 sigue contándonos de Adán y Eva. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios vino a conversar con el hombre, vino a que el hombre confesara su pecado para perdonarlo. Y el hombre no quiso escuchar la voz de Dios, el hombre se escondió. El hombre creyó, yo me acuerdo cuando tenía mascotas, a veces tenía perritos que rompían flores o rompían un montón de cosas en mi casa, y cuando uno llegaba a la casa y empezaba a buscar el perro se escondía y tenía miedo porque sabía que le venía un castigo. Adán y Eva se comportaron como si Dios los estaría viniendo a castigar. Ellos desconocieron a Dios. El pecado hizo que desconfiaran de Dios, que malentendieran a Dios, que le temieran, que lo vieran como un tirano, que los venía a castigar. Y Dios simplemente venía a hablar con ellos y ellos no quisieron escuchar su voz. No quisieron y encima le echaron la culpa a él. La mujer que me diste, la serpiente que vos hiciste, es tu culpa. El hombre le dijo a Dios, es tu culpa. Y no solamente que no prestaron oído a Dios, sino que prestaron oído a otro. Prestaron oído a la serpiente. ¿Sí? Y ampliando un poquito más lo que dice Jeremías 7:22, dice, porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres,
ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios y vosotros mi pueblo. ¿No es acaso lo mismo que quería con Adán? ¿No quería que Adán escuche su voz? Y Adán buscó un chivo expiatorio. Y Dios dice, yo no quiero sacrificio, quiero que me escuches. Te llamé para que vengas a hablar conmigo. ¿Sí? Y Dios le dice, andad en todo camino que os he mandado para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón según sus propios planes. Y subrayemos esto, anduvieron según sus propios planes que salen de un corazón duro, ¿sí? Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Se escondieron y no buscaron a Dios. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta este día, os envié todos mis siervos los profetas, persistentemente día tras día, pero no me escucharon, no inclinaron su oído, más bien endurecieron su cerviz y actuaron peor que sus padres. Este es el caso de todos los seres humanos. No quieren escuchar la voz de Dios, quieren hablar según su propio corazón, quieren andar según su propio corazón y entienden a Dios a su propia manera, no lo conocen. ¿Sí? Acá Dios dijo que desde el día que lo sacó de Egipto el pueblo se había rebelado. Y fíjense la historia que nos cuenta Éxodo 6, ¿no? Cuando Dios envía a Moisés desde el desierto a que saque a su pueblo, ¿no? Moisés se tenía que reunir con los ancianos. Y dice, por tanto, di a los hijos de Israel, que estaban todavía esclavos en Egipto, yo soy Jehová, y yo libraré de las cargas de Egipto, y os libertaré de su esclavitud. Os redimiré con brazo extendido, y con grandes actos justicieros. Os tomaré como pueblo mío, y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os libra de las cargas de Egipto. Yo os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo Jehová. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon, a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. ¿Sí? Dios no les estaba pidiendo sacrificios. No les pidió el sacrificio de la Pascua. Les dijo solamente que entiendan, que escuchen su voz y que Él los iba a librar. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Y vemos que a causa de que ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, ahora Dios le dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Animal sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Entonces, Dios les dijo, escuchen mi voz, yo los voy a sacar de acá y los voy a llevar a Egipto. Y el pueblo dijo, no queremos escuchar. Así como nos estás hablando, no te queremos escuchar. Como Adán, ¿no? Dios se paseaba al huerto, quería hablar con Adán y Adán se escondió, no quería. Adán quería echarle la culpa a otro, entonces Dios le da un cordero para que él pueda echar su culpa sobre el cordero que simbolizaba a Cristo. Ahora, el pueblo de Israel no quiere escuchar a Dios, no le cree que Dios puede sacarlos de Egipto sin pedirles nada a cambio. Y ahora es peor porque este pueblo está esclavo en una nación pagana. Y las naciones paganas todo el tiempo sacrificaban a sus dioses para agradar a los dioses y aplacar la ira.
Entonces Dios condesciende nuevamente a decir, bueno, no me quieren entender cuando yo hablo, ustedes piensan que yo les pido algo a cambio, está bien, tomen un cordero, sacrifíquenlo y con la sangre pinten las puertas. Si así es que lo entienden, yo condesciendo para que ustedes algún día me puedan conocer. Adán no quiere oír la voz de Dios y pide un chivo expiatorio y Dios se lo da. ¿Se lo da para qué? Para que Adán entienda su pecado. El pueblo hebreo no quiere oír la voz de Dios y Dios les da el cordero pascual para que puedan entender su pecado. El pueblo hebreo quería acercarse a Dios como los paganos se acercaban a Dios. Querían sacrificar, querían sangre. Recordamos la cita que leímos esta mañana, ¿sí? Señaló Jesús a sus oyentes, al gobernante del universo, a Dios, bajo un nuevo nombre, Padre Nuestro. Quería que entendieran con cuánta ternura el corazón de Dios anhelaba recibirlos. Enseñó que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ninguna otra religión que la de la Biblia presentó jamás al mundo tal concepto de Dios. El paganismo enseña a los hombres a mirar al Ser Supremo como objeto de temor, como Adán, cuando dijo tuve miedo y me escondí, ¿no? El paganismo enseña esto, a Dios como un objeto de temor antes que de amor. ¿Y qué más enseña el paganismo? Enseña que Dios es una deidad maligna a la que es preciso aplacar con sacrificios. Si a Dios no le damos sangre, Dios no nos puede perdonar nuestros pecados. Es más, Dios quiere que su hijo muera y si su hijo no muere, no nos puede perdonar. ¿Sí? ¿Quién enseña esto? El paganismo. ¿Sí? ¿Y cuál es la cosa contraria? En vez de un padre que vierte sobre sus hijos el don de su amor. Aún el pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego a la enseñanza preciosa de los profetas con referencia a Dios, que esta revelación de su amor paternal parecía un tema original, un nuevo don al mundo. Fíjense desde cuándo el hombre no conoce a Dios y no lo entiende y lo mal comprende. El paganismo es una invención de Satanás. Satanás es el que enseña que a Dios hay que aplacarle su ira con sacrificios. Dios no quiere sacrificios. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿por qué vino Cristo si Dios no quiere sacrificios? En el monte Sinaí, en Éxodo 20, 18, dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios para que no muramos. El paganismo enseña que a Dios hay que tenerle miedo, y el pueblo dijo que no hable Dios, que nos hable Moisés. ¿Sí? Y en el capítulo anterior, si ustedes leen en el capítulo 19, el pueblo había dicho, haremos todo lo que Jehová dijo. ¿Sí? Sin embargo, ahora el pueblo tiene miedo, no quiere oír su voz y quiere escuchar a un hombre igual que ellos. Presten atención a esto. El pueblo necesita escuchar a un hombre, a un ser humano, no quiere escuchar a Dios en forma de Dios. No sé si van captando la idea. Si aplicamos los principios de que Dios le da al hombre lo que el hombre pide y el hombre no quiere escuchar la voz de Dios en forma de Dios, sino que quiere escuchar la voz de un hombre, ¿qué es lo que le da Dios al hombre? Le da a Dios en forma de hombre porque quiere escuchar a un hombre. Deuteronomio 18:15. Dios le da al pueblo lo que el pueblo quiere. Le dijo, no queremos escuchar tu voz, queremos escuchar un hombre. Y entonces Dios les dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo.
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Moisés dijo, no, un profeta como yo, un humano, va a levantar Dios, y a él sí lo vas a oír, porque en forma de Dios no lo querés escuchar, pero en forma de humano, a él sí lo vas a escuchar. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea. ¿Quién pide a Dios en forma de hombre? El pueblo de Israel en Horeb, cuando dijo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. El pueblo no quería oír a un Dios, el pueblo quería oír a un hombre. Y por amor, entonces, Dios les da a su Hijo. Dios en Cristo, Dios en un cuerpo humano, es lo que el hombre pidió para poder escuchar lo que Dios quería decir. Entonces, Dios se lo da. Porque de otra manera el hombre no hubiera escuchado, el hombre no hubiera oído. Dios le da al hombre lo que el hombre pide. ¿Sí? Hasta acá podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Adán no escuchó la voz de Dios y echó su culpa sobre él para que él la llevara. El pueblo hebreo no escuchó la voz de Dios y solo aceptó acercarse a él por medio de la muerte de un cordero pascual. Cuando Dios les habló, así nomás no quisieron, pero cuando les mandó a matar el cordero, sí escucharon. ¿Sí? Después, en Horeb, en Sinaí, nuevamente no quiso oír la voz de Dios y pidió oír a un hombre. El hombre no entiende, Adán no entendió, el pueblo no entiende que Dios quiere hablarles y perdonarlos. Dios quiere hablarles y perdonarlos. Pero el hombre prefiere seguir creyendo que a Dios hay que agradarlo con sacrificios y que solo así la ira de Dios se va a aplacar. Dios no puede perdonar el pecado si alguien no muere. Eso es lo que el hombre piensa, ¿no? Dios condesciende en todas las épocas acercándose al hombre en la manera en que el hombre pide y elige entender a Dios. El hombre pidió que alguien lleve sus culpas y pidió oír a un ser humano. Entonces Dios envía a Jesús, encarnado en un ser humano, que vino a darnos la palabra de Dios y vino a llevar las culpas del hombre, porque el hombre así lo requería. Sin embargo, este versículo de Juan 17:3, yo creo que ustedes se lo saben de memoria, ¿sí? Pero sin embargo, poca atención le prestamos al versículo que sigue. Esta es la vida eterna. Jesús estaba orando, son palabras de Jesús. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús no estaba hablando acá de conocer si son 2, 3, 4, una trinidad, una unicidad, no está hablando de eso. Está diciendo que te conozcan, Padre, como sos, que conozcan tu amor, tu carácter, tu forma de ser. ¿Sí? Y fíjense lo que dice Jesús, presten atención a esto. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado que hiciera. Acá, en este momento, en Juan 17, con Jesús orando frente a sus discípulos, la obra de Jesús había terminado, se terminó, él ya cumplió lo que había venido a hacer. Jesús acá no había muerto, estaba orando enfrente de sus discípulos y dijo, la obra que vos me diste, yo ya la terminé, ya está concluido. ¿Sí? ¿Cuál es esa obra que hizo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y saltamos al versículo 26 y vuelve a repetir, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Sí? Esto es indiscutible, hermanos. Jesús terminó su misión en esta tierra cuando terminó de presentar o de representar a Dios en su verdadero carácter. Esa era la misión de Cristo. Para eso vino Cristo al mundo, porque a Dios no le agradan los sacrificios y las ofrendas.
Dios no quería que su hijo muera. ¿Qué padre quiere que su hijo muera? Y encima, ¿qué Dios puede decir, quiero que mi hijo muera porque si no, no los perdono? ¿Qué estamos pensando de Dios? ¿Qué estamos creyendo de Dios? Tan sanguinario, tan malo pensamos que puede ser Dios y decimos que un Dios así puede ser justo. Sin embargo, vemos que nuestra comprensión de Dios es totalmente incorrecta, porque Cristo dijo claramente que la misión que Dios le encomendó fue manifestar su nombre a los hombres, y en este punto de su vida él ya había terminado su misión. ¿Sí? Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo vino a cargar con la culpa del hombre, porque Adán así lo exigió desde el primer momento en que pecó. Adán le dijo, la culpa es tuya. Y Dios le dijo, mi querido hijo, está bien, yo voy a llevar tu culpa. Yo voy a llevar tu culpa. Y Cristo vino y cumplió con la demanda del hombre, ¿sí? Vino a cargarse sobre sí la culpa del hombre. No es Dios quien demanda que Cristo cargue la culpa del hombre, es el hombre. Y fíjense lo que le dice Pedro al pueblo judío. Mas ahora, hermanos, sé que, está hablando de por qué mataron a Jesús. Sé que por ignorancia lo hicieron, por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Cuándo lo había anunciado Dios? Desde el primer momento cuando Adán pecó y le echó la culpa a Dios. Y Dios dijo, está bien, si es lo que vos querés, si así lo querés, yo me voy a hacer cargo. Y así se cumplió. El deseo de Adán fue matar a Cristo. Adán degolló al Cordero. Y ese deseo de Adán ahora se manifiesta de forma abierta con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por necesidad de Dios? No, por necesidad del hombre, porque el hombre así lo demandó. ¿Y por qué lo hizo? Si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo sabía que siendo él el Cordero, a quien el hombre iba a degollar, a quien el hombre iba a asesinar, de esa forma, el hombre iba a dar por satisfecha la justicia de Dios y se iba a acercar a Cristo. El hombre necesitaba matar al Hijo de Dios para acercarse a Dios y lo mató. Y Pedro dice que lo hicieron por ignorancia. Pedro está diciendo que son ignorantes los que matan al Hijo de Dios. Ignorantes, les está diciendo. ¿Sí? Y Jesús dijo que su misión era otra. El Padre y el Hijo aceptan las condiciones que el hombre pone para poder oír la voz de Dios. ¿Cuáles son esas condiciones? El chivo expiatorio, que Jesús sea levantado, que el Cordero sea sacrificado para llevar la culpa del hombre. Fíjense lo que dice la sierva de Dios en Patriarcas y Profetas. El Hijo de Dios, el glorioso soberano del cielo,
se conmovió de compasión por la raza caída. Una infinita misericordia conmovió su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. ¿Sí? Existe una ley en el universo. Existe una ley que es de causa y efecto. Si vos te separás de Dios, te estás separando de la fuente de la vida. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, el texto no está diciendo que si pecas, Dios te paga con la muerte. El texto está diciendo que el pecado es quien te paga con la muerte, no Dios. El pecado te paga con la muerte. Cuando te separás de la fuente de la vida, el pecado te da muerte. Es una ley de causa y efecto. Entonces, cuando el ser humano rompe esta ley, cuando peca, se separa la fuente de la fuente de la vida. ¿Y entonces qué pasa? Tiene que morir, no porque Dios lo demande, no porque Dios lo pida, no porque a Dios le guste. Es porque es lógica pura. Cuando vos te separás de la fuente de la vida, te morís. No es que Dios te quiere matar, solo te estás desconectando de la fuente de la vida. ¿Sí? Ahora, el hombre pide que alguien lleve su culpa. Y en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer las exigencias de la ley en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podía expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo en armonía, otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y a su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación, el consejo de paz en favor del hombre caído. Y si ustedes leen en Historia de la Redención, dice que 3 veces Cristo entró en la presencia del Padre y salió para tratar de convencerlo. ¿De qué tenía que convencerlo? Si el Padre es quien demanda la sangre, si el Padre es quien demanda la muerte, y Cristo se ofrece, ¿de qué había que convencerlo? Es la pregunta que yo me hago, ¿no es cierto? Y dice que, sin embargo, fue una lucha, aún para el mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Fue una lucha para el Rey del universo darle a Adán lo que Adán estaba pidiendo: un cordero a quien degollar para poner su culpa sobre el cordero. Dios no quería, y fue una lucha para Dios hacer lo que el hombre estaba pidiendo. Fíjense qué lejos está esto de la teoría que dice que Dios necesita que la gente se muera para poder perdonarlo, que haya sangre para poder perdonarlo. Y más aún, quiero que mi hijo muera, quiero que lo crucifiquen, que lo claven, que lo escupan, que le den de látigos hasta que esté bien muerto, y solamente ahí yo los puedo perdonar. ¿En qué clase de Dios creemos? ¿En qué clase de Dios creemos? Fue una lucha para Dios darle a Adán lo que Adán estaba pidiendo: matar a Cristo, matar al Cordero, poner sus culpas sobre un Cordero. Fue una lucha para Dios.
Pero porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo unigénito. Por amor, no porque Él quería, lo dio por amor. El amor de Dios, ¿no? Es la clave, es el fundamento de todo. Colosenses 1:17 nos dice de Cristo que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios no quería sacrificios, a Dios no le agradaban los sacrificios. ¿Qué es lo que le agradó? ¿Por qué aceptó? ¿Por qué transó con el hombre? Por amor, porque le agradó a Dios que de esa forma pudiese reconciliar al hombre consigo mismo. ¿Sí? ¿Cuál era la única forma en la que el hombre aceptaba? Matando el cordero, que el hombre pudiera echarle la culpa a otro, que pudiera poner sus culpas sobre Cristo. ¿Era la voluntad original de Dios? No. Si Dios había venido y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Vení, ¿qué pasó? Vos me diste esta mujer, vos hiciste la serpiente, la culpa es tuya. Pero Adán, vení. Qué diferencia, ¿no? Con el Dios que nos enseñaron. Qué diferencia tan grande, ¿no? No comprendimos a Dios. Isaías 53, un capítulo profético que habla del Mesías, dice que ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades. Recuerden que Adán puso su culpa sobre Cristo. Adán debía haber muerto. Adán debería haber recibido la paga del pecado. El pecado debió haber matado a Adán. Pero Adán puso toda esa culpa sobre Cristo. Y dice que Cristo sufrió nuestros dolores. Pero nosotros, ¿qué entendimos? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros entendimos que Dios quería que su Hijo muera. Nosotros entendimos que Dios estaba matando a Cristo para poder perdonar al hombre. Y Dios nunca quiso matar a Cristo, nunca quiso que Cristo muera. Cristo no murió porque Dios quiso, murió porque nosotros lo matamos, porque Él llevó nuestras culpas, porque nosotros se lo exigimos. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo nuestro, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, porque nosotros así lo pedimos. Y por su llaga, por sus heridas, por su muerte, fuimos nosotros curados. Hijo mío, ¿querés que yo lleve la culpa? ¿Querés que yo lleve la culpa del pecado? De esa forma me vas a oír. Está bien, hijo mío, yo voy a llevar la culpa. Si esa es la forma en la que me vas a oír, yo lo voy a hacer. Nosotros pensamos que Dios demandaba la muerte de Cristo. Nosotros pensábamos, qué mal conocemos a Dios. Nosotros nunca nos dimos cuenta que nosotros fuimos siempre los que quisimos matar al Cordero de Dios, los que nunca nos hicimos cargo, los que nunca escuchamos la voz de Dios y quisimos que otros lleven nuestra culpa. Nosotros, desde Adán hasta mí. Y encima pensamos que eso agradaba a Dios. Pensamos que la muerte de Cristo agrada a Dios. Pensamos que la muerte de todos los corderos era un olor grato en obediencia a Dios, cuando Dios decía, a mí no me gusta, yo no quiero y yo no lo pedí. Entonces, ¿cómo perdona Dios? Si Dios no pide sacrificios, si Dios no pide sangre, ¿cómo es que perdona? Salmos 89 nos dice que la justicia y el juicio son el cimiento de su trono.
¿sí? Punto y coma. Justicia y juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La misericordia y la verdad son lo que explican la justicia y el juicio de Dios. El juicio de Dios no es reventar al pecador según lo merezca, sino darle misericordia cuando no lo merece. Esa es la justicia de Dios. Nosotros no podemos definir la justicia de Dios según nuestro diccionario. El que las hace, las paga. La justicia de Dios es darte misericordia cuando no lo mereces. Esa es la justicia de Dios. Lo que para nosotros sería injusticia. ¿Sí? Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre, en tu carácter, en tu forma de ser, se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Bienaventurado el que entienda que la justicia de Dios es su misericordia, su perdón, y que ese es su carácter y es su nombre. Bienaventurado. Porque el Señor es bueno. ¿Y hasta cuándo es su misericordia? ¿Se acaba? ¿Se le acaba la paciencia a Dios y revienta a los malvados? ¿Los mete en una olla de fuego y azufre? ¿Y que se quemen por varios días hasta que cada uno cumpla con lo que hizo? ¿Se le acaba la paciencia a Dios? ¿Se le acaba la misericordia? Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y Dios no cambia, hermanos. Su misericordia es para siempre. Ahora, Él no obliga a nadie a aceptar su misericordia. Él no obliga a nadie. Si hay alguien que no quiere aceptar la misericordia de Dios y se enfrenta a recibir la retribución del pecado, el pecado lo va a matar. La maldad es el fuego que lo va a quemar. Dios no obliga a nadie. Cada uno es libre de elegir. Pero la misericordia de Dios al que se acerca es infinita. La justicia de Dios es mostrar misericordia. No se acaba nunca. ¿Cómo perdona a Dios entonces? Necesita sangre, necesita que alguien se muera, necesita que maten a su hijo para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Adán, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Qué quería Dios? Acá, Padre, me equivoqué, yo pequé, Padre, por favor, perdóname. Claro que sí, hijo mío, vení, te perdono. Eso quería Dios. Eso quería Dios. Y nosotros pensábamos que Dios quería que se maten 800.000 millones de corderos y que revienten a su hijo. Dios quería que el pecador confiese y perdonarlo. Miren qué fácil que... Qué fácil. Qué fácil. Solo hacía falta confesar. Y el hombre inventa todo lo que hoy conocemos. Yo no te creo, Dios. Las cosas no pueden ser así de fácil. A mí no me engañás. Yo mejor voy a hacer 1500 sacrificios. Te voy a sacrificar todos los días, todos los sábados, toda la fiesta. Vamos a matar millones de animales. Y es más, por favor, también dame a tu hijo. Vamos a clavarlo en una cruz. Porque si no, yo no voy a estar seguro de que vos me perdonás. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Sí, Claudio. No tenés micrófono, Claudio. Ahora entiendo las palabras de Cristo. Porque si él en la cruz estaba muriendo y eso es lo que el Padre quería, en vez de haber dicho, Padre, bendícelos a ellos porque estaban haciendo tu voluntad. Al contrario, mira lo que dice. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque estaban pidiendo sangre. Si fuera la voluntad de Dios, él hubiera dicho, bendícelos a ellos porque están cumpliendo lo último, están cumpliendo que yo muera. ¿Right? Que es lo que tú quieres. Pero eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, perdónalos a ellos porque no saben lo que están pidiendo. Wow.
Es exactamente así. Si a Dios le agradaba todos los sacrificios diarios, matutinos y vespertinos, entonces a Dios también le agrada el sacrificio de Cristo. Dios se goza en que masacren a su hijo para poder perdonar. Solo hacía falta confesar y Dios te podía perdonar. Tan difícil era. Dios no pide nada a cambio para perdonarte y limpiarte. No pide nada, nada. ¿Lo creemos? Pregunta. Sí, Roberto, Víctor tiene una pregunta. Sí. Sí, que es de los versículos que dicen que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado y que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vamos, eso está ahora en unos textos más adelante, vamos a cubrir todos esos argumentos. Pero siempre la apelación es no dejar afuera nada, ¿sí? O sea, por ese versículo, yo lo que les pido es no dejen afuera todo esto. Y yo tampoco voy a dejar afuera aquel, lo vamos a tocar, ¿sí? Si hay algo de acá que no está en la Biblia, ustedes por favor me dicen. Pero si está, creámoslo, ¿sí? Ahora avanzamos y vamos a llegar a ese texto. ¿Cómo perdona Dios? Fíjense lo que se pregunta el hombre. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré a él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi pecado? Fíjense que el hombre piensa a incluso hasta sacrificar a sus hijos para agradar a Dios. ¿Daré el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Fíjense lo que el hombre tiene en el corazón. El hombre quiere agradar a Dios con sacrificios. Incluso está dispuesto a matar a sus hijos, el hombre, para agradar a Dios. Sin embargo, fíjense lo que dice un versículo más adelante. Oh, hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, Él te lo dijo, no inventes. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo no ordené nada de sacrificios y holocausto, a mí no me gusta. Yo pido que hagas justicia, que ames, que seas misericordioso y que te humilles delante de Dios. Vamos a Hebreos 9, yo sé que es lo que están esperando. ¿Sin sangre no hay perdón? Hebreos 9:22 nos dice, pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Lo dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Sí? Según la ley. Pongamos ahí un asterisco. Ahora, Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿Para qué es dada la ley? Para que reconozcamos el pecado. Y fíjense lo que dice Pablo. Pablo responde esta pregunta. ¿Para qué sirve la ley? La ley fue añadida, fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley dice que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué ley? La ley que nos hace que reconozcamos el pecado. La ley que fue añadida a causa del pecado. Y fíjense lo que dice Jesús de esta ley, de la ley que dice de sin sangre no hay remisión de pecado, ¿no? De toda esa ley que fue añadida para que conozcamos el pecado. Dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez y prestemos atención. Y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? O sea, ¿qué está escrito en la ley? En la misma ley que dice que sin sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué dice? Y ellos respondieron que Moisés les permitió dar carta de divorcio.
¿Y Jesús qué les dice acerca de la ley? Por la dureza de vuestros corazones se escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Por qué Dios les da determinadas leyes? Por la dureza de sus corazones. ¿Por qué sin sangre no hay remisión de pecado? Porque el hombre dice, porque el hombre exige que alguien tiene que pagar con su culpa. Y fíjense que no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Ezequiel 20:23 dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se fueron los ojos. Por eso yo también, dice Dios, les di estatutos. ¿Qué son estatutos? Son leyes. Yo les di leyes que no eran buenas. Dios está haciendo cargo y les dice, yo les di leyes que no eran buenas y decretos por los cuales no podían vivir. Sin sangre no hay remisión de pecado. ¿Lo dijo Dios? Sí lo dijo Dios. ¿Por qué lo dijo? Por la dureza de los corazones de ellos, porque ellos querían sangre, ellos querían matar, nosotros queríamos matar al Hijo de Dios. Pero al principio no fue así. Al principio Dios le dijo, Adán, hijo mío, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, es culpa tuya. Por eso Dios le dio el sacrificio del cordero. Sin sangre no hay remisión de pecado. ¿Está en la ley? Sí. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de los hombres. Por desechar los estatutos de Dios. Porque desechó los mandamientos de Dios y pidió lo que tenía en su corazón. El hombre pidió que sin sangre no haya remisión de pecados. Incluso, fíjense que Dios les da estas leyes, estos estatutos que no son buenos, por los cuales no podían vivir, pero se los regula. Dios les reguló los sacrificios. Dios no quería. Dios dice, yo no quiero sacrificio, no quiero ofrenda, no me agrada. Ahora, ustedes dicen que es necesario, bueno, yo se los doy, pero lo vamos a regular. Fíjense, por ejemplo, el sacrificio de Caín y Abel, se nos dice que fue a llegar el tiempo de la cosecha. La cosecha era fin de año, ¿sí? Podemos pensar y creer que esto es fiesta de las cabañas, ¿sí? Éxodo 13:10 también habla de guardar estas ordenanzas de los sacrificios de año en año. Una traducción puede ser al final del año. Y también la madre de Samuel dice que todos los años le hacía una túnica y se la llevaba cuando subían para hacer el sacrificio anual. ¿Qué significa? Que Dios le da al hombre lo que pide, un sacrificio. Le da un cordero para que el hombre le eche la culpa. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Ahora, se lo reguló una vez al año. Una vez al año. ¿Y qué hace el hombre? Por ejemplo, Crónicas 7:4 nos dice que el rey Salomón y todo el pueblo ofrecieron sacrificio delante de Jehová, y el rey ofreció 22.000 toros y 120.000 ovejas. ¿Ustedes se imaginan lo que es matar en un rato 22.000 toros y 120.000 ovejas? ¿Ustedes de verdad creen que Dios se complace en esto? ¿En que el hombre tenga que matar a su creación? ¿En que tenga que haber un río de sangre, una matanza de 142.000 animales para que Dios pueda decir, está bien, ya no estoy tan enojado, ahora te perdono? ¿Eso pensamos de Dios? Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, no hablé con vuestros padres, ni les mandé nada acerca de holocaustos y sacrificios. Yo no les mandé, eso es idea de ustedes. Y el hombre continúa creyendo
que sin sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué está en la ley? Porque Dios le da al hombre estatutos no buenos por cuanto rechazó los estatutos de Dios. El hombre no quiso oír la voz de Dios, entonces Dios le da al hombre lo que el hombre pide. Sin sangre no hay remisión de pecado. Maten todo lo que quieran, a ver si con eso se sienten bien, pero a mí no me gusta, yo no lo pedí. O sea, ¿podemos entender estas palabras de Dios o vamos a cuestionar a Dios? O sea, Dios es el que está diciendo, no me gusta, no lo pedí, no quiero. Nosotros vamos a discutirle a Dios y decirle, no, sí te gusta, vos lo pediste, así que ahora aguantate los sacrificios y aguantate la muerte de tu hijo. ¿Nosotros le vamos a decir eso? ¿Vos lo pediste? ¿Se lo vamos a decir cuando él dijo, yo no lo pedí, yo no lo demandé, yo no les hablé acerca de eso? ¿Vamos a ser tan necios de discutirle a Dios? Fíjense que hablando de la ley, esa misma ley que dice que sin sangre no hay remisión de pecados, esos estatutos no buenos que Dios les dio, por los cuales no podrían vivir, en Juan 19:17, los judíos dijeron sobre Jesús, nosotros tenemos una ley. Para ellos esa era la ley de Dios, era la voluntad original de Dios. Y según nuestra ley, él debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esa misma ley que decía que si alguien era encontrado trabajando en sábado, había que reventarle la cabeza a piedrazos. ¿Ustedes de verdad creen que Dios se agradaba cuando ese hombre estaba juntando leña y le reventaron el cerebro a piedrazos? ¿Ustedes creen de verdad que Dios se agrada? ¿Que esa ley es voluntad de Dios? Cuando ellos dijeron, nosotros tenemos una ley, pensando que esa ley era de Dios, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él es el homicida desde el principio. Y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el autor de la muerte, Satanás es el que pide la muerte. A Satanás le gusta la sangre. Satanás quiso asesinar al Hijo de Dios y utilizó al hombre para lograrlo. Y el hombre pensaba que esa era la ley de Dios. Y sin embargo, fue lo que tenía en el corazón. La Biblia está escrita de tal forma que para nosotros es un espejo. La Biblia nos muestra qué es lo que nosotros tenemos en el corazón. Tenemos mentira, asesinato y muerte porque somos hijos del diablo. ¿Hasta qué? Hasta que conocemos el verdadero carácter de Dios y conocemos la voluntad original de Dios, que dice que Él no quiere sacrificio, que Él no quiere sangre, que Él quiere que oigamos su voz y hagamos su voluntad. Algunas citas. Satanás acusó a Dios de poseer los atributos que Él mismo poseía. Cristo vino a este mundo para revelar el carácter de Dios como realmente es. Él es la representación perfecta del Padre. Si Cristo es la representación perfecta del Padre, Cristo no mandó apedrear a nadie, Cristo no mató a nadie, Cristo no demandó la vida de nadie para poder perdonar. Cristo iba por la vida perdonando gratuitamente, sin pedir nada a cambio. Vete y no peques más. No dijo, reventá a alguien para que yo te pueda perdonar, andá a matar animales para que yo te pueda perdonar. Cristo iba por la vida diciendo, vete, no peques más, te perdono. Cristo es la representación perfecta del Padre. ¿Lo creemos? Satanás ha tergiversado el carácter de Dios ante el mundo y había tentado al hombre a la rebelión. Pero Jesús vino a hacer manifiesto en su propia vida y carácter cuál era la verdadera naturaleza del Padre.
Donde quiera que iba, revelaba al Padre como un Dios de amor infinito y compasión sin límites. La cruz de Cristo. ¿Está mal la cruz de Cristo? ¿Es algo malo? Porque ustedes ahora pueden estar pensando, bueno, este tipo, así como entiende la Biblia, está desechando la cruz. ¿Qué es la cruz? Nosotros estamos seguros que la cruz, la verdadera cruz, es lo que pasó acá con el ser humano asesinando a Cristo. ¿Esa es la cruz por la cual nosotros obtenemos perdón? ¿Era necesario que Dios envíe a su Hijo para que lo reventaran y así satisfacer su ira y perdonarnos? ¿Esa es la verdadera cruz? Si esa es la verdadera cruz, yo no quiero ser cristiano. A mí no me gusta creer en un Dios así. Sin embargo, entiendo que la Biblia explica claramente cuál es la verdadera cruz de Cristo. En Apocalipsis 13 nos dice que le adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Pará. ¿Cuándo dice que fue muerto Cristo? En la fundación del mundo, o mejor dicho, desde la fundación del mundo. O sea, Cristo viene siendo muerto desde la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Qué es la cruz? Jesús lo explica. Le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Es negarse a sí mismo y es entregarse al otro entero. Eso es la cruz, eso es llevar la cruz. Esa es la cruz de Cristo. Se negó a sí mismo, no tuvo como algo indispensable el ser como Dios. No lo vio como algo a lo cual aferrarse. Su amor por nosotros fue más importante. Y por eso se negó a sí mismo y aceptó lo que el hombre pidió para él. Hebreos 6, Pablo nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, ¿sí? Y sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿qué hace? O sea, ¿qué sucede cuando alguien que conoció a Dios recae en pecado? Vuelve a crucificar al Hijo de Dios y lo expone a vituperio. Esa es la cruz de Cristo. Cada vez que uno peca, lo niega, va en contra de su carácter, está crucificando a Cristo. E Isaías nos dice que en la angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios, el Padre y el Hijo sufren cada vez que el ser humano peca y sufren cada vez que el ser humano sufre. Cuando yo lloro, Dios llora. Cuando yo peco, estoy traspasando al Hijo de Dios y por lo tanto estoy traspasando el corazón de Dios. Fíjense lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo? Ahora, está hablando en presente, no está hablando de lo que sucedió de forma visible en una cruz. Pablo dice, ahora yo estoy crucificado con Cristo. ¿Y qué significa estar crucificado? Ya no vivo yo, me niego a mí mismo y ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenía una lámina anterior, Roberto, que decía Apocalipsis, me parece. Uy, perdón. O sea, va para la otra. Anterior. A ver, un segundo. Sí. Que se me hizo lío acá. Tenía una que decía Apocalipsis. No, tenía otra, anterior. Esta.
el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Cristo fue muerto cuando Satanás pecó por primera vez. Su corazón fue traspasado. Cristo fue inmolado cuando el pecado vino a la existencia. Y Cristo se negó a sí mismo. Ahora, les hago una pregunta para que lo piensen. Cuando Satanás pecó en el cielo, este mundo todavía no había sido creado. Satanás pecó, la mitad de los ángeles pecaron, y después algunos ángeles se arrepintieron, y solamente quedó un tercio de los ángeles. La pregunta que yo les hago, ¿quién murió en el cielo para que Dios pueda perdonar a los ángeles que se arrepintieron? ¿Sacrificaron animales en el cielo? ¿Lo pusieron, cortaron un árbol, hicieron una cruz de madera y lo pusieron a Cristo, lo clavaron en el cielo para que los ángeles puedan ser perdonados? El Cordero es del planeta Tierra, la cruz es del planeta Tierra, y el plan de salvación, el perdón de Dios, se extendió a sus criaturas antes de que nosotros existiéramos. Y no se necesitó matar a nadie, porque la verdadera cruz es que el corazón de Cristo es traspasado con cada pecado. Esa es la cruz. Es una cruz invisible porque no la podemos ver, pero existe y es real y existe desde la fundación del mundo. Y Él es el Cordero que está siendo muerto cada vez que alguien peca desde la fundación del mundo. Y por su vida, por su sangre, porque la vida está en la sangre, por la vida espiritual de Cristo que es derramada a causa de que lo matamos con cada pecado, nosotros podemos tener perdón por nuestros pecados. Vuelvo a Isaías 53. Lo mal que entendimos a Dios, hermano. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué experimentado en quebranto? Porque Él sufrió y fue muerto con los pecados de todos desde el principio del mundo. Experimentado, experto, ¿sí? Escondimos de Él el rostro, así como Adán se escondió, nosotros también nos escondemos. Él quiso hablarnos y nosotros lo menospreciamos, no lo estimamos, quisimos hacer nuestra voluntad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. ¿Por qué? Porque el hombre así lo exigió. La culpa es tuya porque vos creaste a la mujer y me la diste. Vos creaste a la serpiente y ella me engañó. La culpa es tuya. Entonces Él se hizo cargo y llevó nuestros dolores y nuestro sufrimiento, lo que a nosotros nos correspondía. Y nosotros pensamos que Dios lo azotaba, que Dios lo hería y que Dios lo abatió, que Dios lo mató, que Dios lo colgó en la cruz. Y que de esa forma Dios iba a estar contento. Pero la realidad, ¿cuál es? Que si Él fue herido, que si Él fue muerto y fue clavado en la cruz, no es porque el Padre lo quiso, sino por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su herida, por cada vez que yo lastimo a Cristo, Él derrama su vida divina y soy curado. ¿Sí? Fíjense si no es de verdad una cruz cada pecado en el corazón de Dios. Fíjense lo que dice Dios a través de la boca del profeta. Dios dice, mis entrañas, dice Dios, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. Dios te está hablando, hermano. Dios está diciendo, me duele el corazón. Cada vez que pecás, me duele. Cada vez que no me escuchás, me duele. Cada vez que te escondés, me duele. Cada vez que me acusás de asesino, de querer sangre, de pedir la muerte hasta de mi hijo, me duele, me estás matando. Me duelen las entrañas, mi corazón no puede más. Te lo está diciendo Dios. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera y he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron.
Son hijos ignorantes, no son entendidos, pero son sabios para hacer el mal, porque para hacer el bien no supieron. Para escuchar la voz de Dios, arrepentirse y aceptar el perdón, fueron totalmente necios. Ahora, para echarle la culpa a otro y para asesinar al Hijo de Dios, fueron recontra sabios. Para pedir sangre para poder ser perdonados, fueron muy sabios. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos. Lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. No fue la cruz, no fueron los clavos lo que hirieron a Cristo. Es tu pecado, es mi pecado lo que hiere a Cristo y lo que lo crucifica. No una vez de forma visible en este mundo. Eso visible, la cruz visible, es simplemente la revelación de lo que había en nuestro corazón desde el principio. Matar al Hijo de Dios, porque pensamos que así íbamos a ser perdonados. Sin embargo, nosotros ya lo estábamos matando todo el tiempo, todos los días desde el principio. Y cuando la Biblia dice también los que lo traspasaron, no se aplica a aquellos que vieron por última vez a Cristo cuando colgó en la cruz del Calvario, ¿sí? No está escrito para los soldados, ¿sí? Sino para aquellos que con palabras y acciones equivocadas lo traspasan hoy. Hoy lo traspasan a Cristo. Diariamente Cristo sufre las agonías de la crucifixión. Todos los días hombres y mujeres lo traspasan deshonrándolo al negarse a hacer su voluntad. Así es hoy. El Señor desea que seamos hombres y mujeres en Cristo. Nuestras disposiciones naturales deben ser suavizadas y sometidas por su gracia. Solamente entonces no lo crucificaremos continuamente. No se necesita la sangre para que Dios nos perdone. Se necesita oír la voz de Dios, negarse a sí mismo y hacer su voluntad. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, cuando uno entiende verdaderamente qué es la cruz y por qué Jesús murió, no porque Dios lo mató, no porque Dios lo pidiera, sino porque es lo que había en mi corazón, porque yo lo exigí, cuando yo lo entiendo, cuando esa luz alumbra mi vida, entonces los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso antes, el que no obedece, Dios lo va a reventar en el lago de fuego, y eso es justo. Por eso hay que portarse bien, porque si no te vas a ir al lago de fuego, ¿sí? Esos atributos que antes nos daban un temor respetuoso, ahora que sabemos que eso no es verdad, que es mentira, nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos, como nunca antes, el significado del apelativo conmovedor Padre Nuestro. Acá muchos de ustedes son padres. Ustedes si tienen, vamos a suponer que tienen 2 hijos y uno peca, ¿ustedes le exigen al otro que se muera para poder perdonar al primero? ¿O directamente lo perdonan? Yo no le voy a exigir nunca a mi hijo que se tiene que morir para poder perdonar a otro. Entonces, ¿qué acaso me creo mejor que Dios? O sea, ¿Dios no me puede perdonar gratuitamente? ¿Necesita haber sangre para perdonar? Cuando nosotros entendamos que Dios es Padre nuestro, vamos a poder dejar de acusarlo de cosas que Él no hace.
Quedan 5 o 10 minutitos, ¿sí? Como para ya ir finalizando. Los que piensan en el resultado de apresurar o impedir la proclamación del Evangelio, lo hacen con relación a sí mismos y al mundo, pero pocos lo hacen con relación a Dios. Si todos pensamos, hay que dar el Evangelio, hay que apresurar para que Dios venga. Pero pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Nosotros no predicamos el mensaje para que el mundo deje de pecar y deje de herir a Dios, porque todavía no lo entendemos. ¿Sí? Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero este sufrimiento no empezó ni terminó cuando se manifestó en el seno de la humanidad. No empezó ni terminó en la cruz del Calvario. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde el comienzo del mundo produjo el pecado en el corazón de Dios. La cruz del Calvario es una manifestación chiquita de lo que Dios ya venía sufriendo desde el principio del mundo. Chiquita o enorme. Quise decir chiquita no en el sentido de poca importancia, sino en el sentido de poder mostrar, poner sobre la mesa que el dolor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Recuerdan cuando en el desierto los israelitas, contamos la historia, la podemos leer, la historia de la serpiente en la cruz de bronce? Dice Números que partieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó por causa del camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma está hastiada de esta porquería, de esta comida miserable. Hablaban del maná, de la comida del cielo, ¿no? Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente de Israel. Es la ira de Dios. ¿Qué era la ira de Dios? Cuando Dios abandona a la suerte de sus propias consecuencias al pueblo. Sin embargo, Dios se atribuye esa acción y dice que Él lo hace. Ante las quejas, Dios abandona al pueblo y al pueblo lo atacan las serpientes del desierto. Entonces el pueblo fue a Moisés diciendo: hemos pecado al haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y sucederá que cuanto sea, cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Cuando dice serpiente ardiente, otras traducciones lo traducen como una serpiente de bronce, ¿no? Por el color. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, sobre una cruz. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué bronce y por qué una serpiente, que es símbolo de Satanás? Simbolizando en este caso ahora a Cristo. ¿Nunca se preguntaron? Fíjense lo que dice Eclesiastés: el que cava un hoyo caerá en él, y el que rompa el cerco le morderá una serpiente. ¿A qué cerco se refiere? Al cerco protector de Dios. Hay citas de Elena de White y también Isaías 6, hay una parábola de la viña que dice que Dios pone un cerco sobre su viña, sobre su pueblo, y que estos son sus mandamientos. Cuando el pueblo rompe los mandamientos, está abriendo una brecha en el cerco y lo muerde la serpiente. Entonces, Israel se aleja de Jehová y ahora las serpientes lo muerden. Sin embargo, Dios dice: levanta una serpiente de bronce y todo el que la mire será salvo. Eso pasa también cuando Satanás le dice a Dios, en el cual le puse a mi siervo Job, le ha puesto acercado, lo ha protegido. Exactamente.
Exactamente. Fíjense lo que la Biblia dice del bronce, para que podamos entender esto, ¿no? De la serpiente ya sabemos que es un símbolo de Satanás, pero ¿qué del bronce? Fíjense, Génesis 4:22, hablando de la descendencia de Caín, dice que Sila dio a luz a Tubal Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. ¿Sí? Está dando un aspecto negativo, está hablando que el padre del bronce es un descendiente de Caín. ¿Sí? ¿Qué es el bronce? El bronce es una aleación, es una mezcla de cobre y estaño. No es algo puro que Dios haya creado, es una mezcla humana que desciende de Caín. Y fíjense lo que dice Ezequiel sobre el bronce, ¿no? Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha tornado en escoria. Todos ellos son como bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, escorias de plata. Fíjense que pone el bronce al nivel de una escoria. Tiene una connotación negativa. Sin embargo, Dios utiliza una serpiente, símbolo de Satanás, y un bronce, siendo como basura, como escoria, y dice, todo aquel que mire eso va a ser salvo. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Fíjense, el santuario. ¿Ustedes creen en el santuario? ¿Creen que el santuario fue dado por Dios? Yo sí lo creo, sí lo creo. Fíjense que los muebles de bronce están en el patio. ¿Ustedes saben qué simboliza el patio? ¿Qué simboliza el atrio del santuario? Significa nuestro mundo, significa la tierra. Porque ahí está el altar de sacrificio y está la fuente del lavacro. ¿Por qué es de bronce? Porque simboliza lo que el hombre pidió de Dios. El hombre demandó de Dios la muerte de su hijo, la muerte del cordero, para poder oír su voz y ser perdonado. Por eso Dios mandó hacer los muebles del patio de bronce, porque son una invención humana, porque esta parte del santuario no fue voluntad original de Dios, es lo que el hombre exigió de Dios. Por eso es el bronce. Y fíjense que cuando uno entra al lugar santo y al lugar santísimo, todo es puro, todo es de oro. No hay mezcla humana. El altar de sacrificio ya no existe y ahora hay un altar de incienso, de grato olor, de ofrenda. Es reemplazada la muerte con las oraciones, con el incienso. ¿Se entiende, no es cierto? Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice, Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Le está hablando a Dios. Padre mío, Dios que estás en el cielo, ya nos queda claro porque lo leímos 15 veces que el sacrificio y la ofrenda vos no lo quisiste. Y a pesar de que no lo quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradan, no te gustan. Entonces, como no te gustan, dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, incienso en el altar de oro, hacer la voluntad de Dios, no la muerte en el altar de bronce. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, no quisiste, no quisiste, no quisiste, no quisiste, ni te agradaron, Pregunta. no te gustan, no lo quisiste y no te gustan. ¿Queda claro? Pregunta. ¿Sí? Tengo una pregunta, hermano. Sí. ¿Quién dio el orden de los muebles? Dios a Moisés. Y Yahweh ordenó los muebles que estaban en el atrio también, Sí, porque había una razón. claro. Entonces, ese sacrificio que se hacía en esa área
era necesario porque simbolizaba el sacrificio mayor que iba a hacer nuestro Señor Yahshua en un debido tiempo. Ajá, vamos de vuelta. Y era necesario porque entonces en el Génesis no hacía falta el sacrificio que se hizo por Adán y por Eva. Vamos de vuelta a la pregunta. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es necesario? ¿Por qué? Porque es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Dios dice sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado. No quiero, no me gustan. Robert, Lo que pasa es permiso, que Chewy, con permiso, Chewy, con permiso. Chewy, lo que pasa es que tú no estuviste desde el principio y no vas a poder entender lo que están explicando ahora, porque para entender tienes que escucharlo completo, entonces vas a entender el porqué. Entraste disculpen. Eso es lo que pasa. Pero no hay problema, hermano, no hay ningún problema. Va a poder escuchar porque va a estar en el chat, ¿ok? Exacto, no hay ningún problema. Y te va a quedar claro todo. Bien. Entonces, ¿es necesaria la muerte de Cristo? Claro que es necesaria. Claro que es necesaria. ¿Por qué? Porque el hombre dijo, yo no quiero escuchar tu voz, yo te tengo miedo, quiero que me hable un ser humano y quiero que alguien lleve mi culpa. Entonces Dios representa el altar de sacrificio en bronce, como una invención del ser humano. El sacrificio fue un pedido del ser humano a Dios. Por eso está en el atrio, por eso está afuera y por eso es de bronce. Y no es de oro y no está adentro. El altar, el verdadero altar que está en el cielo, es de oro puro y tiene que ver con las ofrendas. ¿Sí? Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso es lo que quiere Dios, que oigamos su voz. ¿Sí? Eso es lo que a Él le agrada. La sangre y la muerte no le agrada, no la quiere. ¿Sí? Lo repetimos, si quieren lo seguimos repitiendo. Sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. ¿Qué ley? La ley que dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Y ya vimos por qué es esa ley, a causa de la dureza del corazón del hombre. Y dice luego, he aquí vengo, oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quítalo primero, quita la muerte, quita el sacrificio, quita la sangre, para establecer lo último, hacer tu voluntad. En esa voluntad, en la última, no en la primera, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Dios nos dio a su Hijo porque nosotros lo pedimos. Él consintió en dárnoslo. Y ahora, por medio de esa muerte, nosotros tenemos acceso a Dios. Nosotros somos perdonados, ahora no tenemos excusa. No es que Dios no lo podría haber hecho antes, pero nosotros lo quisimos de esta manera. Dios podría haberlo hecho de otra manera, pero nosotros quisimos que fuera así. Y gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Aunque Él no lo pidió y aunque Él no le gustó, gloria a Dios porque por amor nos dio incluso lo que Él no quería para que nosotros podamos comprender nuestro pecado. Por eso es que el ministerio de muerte sigue siendo glorioso. Amén, y gracias a Dios por todo el ministerio de muerte. ¿Fue la voluntad original? No fue la voluntad original. No fue la voluntad original de Dios. Isaías 55, del 7 al 13, terminamos con esto, que es un llamado. Deje el impío su camino, el varón inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será grande en perdonar,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos como mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace engendrar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo os aplaudirán con las manos. Y en lugar de la salsa crecerá la haya, y en lugar de la ortiga crecerá la rayán. Y será el Señor por nombre, y por señal eterna, que nunca será raída. Cuando nosotros comprendamos a Dios en su verdadero carácter, tal cual es Él, cuál fue su voluntad original, y aprendamos a separar qué es lo que nosotros quisimos, qué es lo que se nos fue dado porque estaba en nuestro corazón, ese día va a ser la eternidad, ese día va a ser el cielo, porque todos van a conocer al Señor. Pero mientras no se conozca al Señor, no puede comenzar la eternidad. Mientras sigamos acusando a Dios de asesino, de pedir muerte, de pedir sangre para poder perdonar, lo único que estamos haciendo es el trabajo de Satanás. Porque Dios nos pide que creamos en su palabra. Sacrificio y holocausto yo no pedí, yo nunca hablé con sus padres de eso. A mí lo que me gusta es que me conozcan y que hagan mi voluntad. Todo lo demás corre por cuenta de ustedes. Se los di porque ustedes lo quisieron. Les di leyes y estatutos que no eran buenos, por los cuales no podían vivir, para ver si por lo menos así se daban cuenta de su pecado y lo reconocían y dejaban de echarle la culpa al Hijo de Dios y de asesinarlo, para hacerse cada uno cargo de su propia culpa e ir a Dios y presentarse y pedirle: Padre, perdónanos, y creer que Dios es fiel y justo y que puede perdonar nuestros pecados sin pedir nada a cambio, mucho menos la muerte de nadie y mucho menos la muerte de su Hijo. Bueno, eso fue todo por hoy. Demasiado, me parece. Gracias. Robert, gracias por ese tema tan importante. A los hermanos que entraron tarde, como el hermano Chewy, le voy a pedir que está grabado. Claudio lo va a pasar al chat para que lo puedan escuchar detenidamente. Y ha sido una gran bendición. De verdad que yo me he gozado con este tema de una manera tremenda. Y verdaderamente estamos bien equivocados en cuanto a